Señores, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas al Masterclass en el día de hoy. Un poquito breve en el día de hoy, lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de 5 libros que para mí fueron o son importantes que debes leer para manejar o para trabajar en el sector inmobiliario. Saludos a Tavera, saludos. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para iniciar. Bien, entonces como dije anteriormente, en el día de hoy vamos a trabajar o voy a hablar de lo que es los 5 libros que debes de leer para cuando tú eres principiante en el sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar de manera formal a nuestro masterclass en el día de hoy. Yo le voy a dar la prioridad número 1 a un libro que he hablado anteriormente. Discúlpeme que tengo esto aquí, pero está haciendo de las suyas en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de este libro que lo he mencionado, Vendes o Vendes, de Grant Cardone. Le explico un poquito del autor. El autor es estadounidense. Grant Cardone es un billonario. Es una persona que para mí es un modelo a seguir porque es una persona que ha logrado mucho, ha venido de abajo y actualmente es billonario, es dueño de real estate, es dueño de una marca llamada 10 Times, o sea, 10 veces. Y es una persona que maneja la parte del fitness, maneja la parte de la salud, maneja la parte de cruceros, maneja la parte de real estate. Es para mí una persona que sabe del arte de las ventas, o sea, una persona que conoce del arte de las ventas y de verdad que es sumamente bueno en lo que hace. Este libro, Vendes o Vendes, lo pueden conseguir en Amazon o en cualquier librería, creo que en el país, no te sé si en librería cuesta, pero en Amazon lo pueden conseguir. Es un libro fácil de leer, de 247 páginas, por ahí 248 para ser exacto. ¿Cuál es la importancia que tiene este libro? Mira, la importancia que tiene este libro para el sector inmobiliario, para personas que cualquier vende, porque tratas varias cosas y es lo que quiero ir desglosando poco a poco. Pero no quiero dar un spoiler completo de lo que es el libro. Lo primero es que este libro es sumamente bueno porque habla de que tú debes amar el producto, tú debes amar lo que haces, lo que yo había dicho anteriormente. Tú debes amar lo que es producto que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo. Amar el proceso de venta inmobiliaria, o sea, el producto, amar el producto, entender el producto, qué es el producto, cómo comercializarlo. O sea, tú tienes que amar el producto, tú tienes que amar lo que haces. Y habla de la diferencia entre una persona que es profesional y la que no. O sea, una persona que es profesional, que ama el producto que tiene, que ama lo que hace todo lo posible para que la persona
pueda hacer los cierres. Y habla mucho de lo que es el arte de, vamos a decir, los cierres masivos. Es decir, tú hacer, vamos a explicarle, es como tú debes manejar o sea, tú tienes que actuar de manera masiva. Es decir, tener MailChimp con mucho correo de cliente, siempre manda correo al cliente. Lo que él explica mayormente es que tú tienes que mantenerte mayormente ocupado todos los días y no tener un break en tu tiempo, en tu espacio. ¿Por qué? Porque dice que una de las cosas que diferencia a los profesionales de los amateurs es cuando los profesionales, ¿verdad? Es que los profesionales siempre viven ocupados y no le dan importancia o no les afecta cuando un cliente se cae o no se cae. Siempre y cuando esto, o sea, no por este libro, sino siempre y cuando siempre tengan algo que hacer, captaciones, clientes por cerrar, cosas por hacer. Eso es lo importante o lo relevante, ¿verdad? Pero si solamente tienes pocos clientes y los pocos clientes se te van la mayoría, tú te vas a sentir desmotivado. Y lo único que mantenerte motivado es siempre hacer cosas para tus redes, mandarle cosas profesionales a los clientes y demás. Entonces, es un libro bastante completo y te habla y se enfoca mucho del arte de cerrar ventas, cómo tú puedes mantener clientes, cómo mantener la base de poder, que son los clientes viejos, mantenerlos siempre, vamos a decir, renovados o al tanto de las cosas nuevas del sector inmobiliario. Y es un libro que yo lo recomiendo, ya sea para personas que están iniciando en el sector inmobiliario o que están en el proceso del sector inmobiliario. Así que este es el libro que pueden ver, Vendes o Vendes, de Grant Cardone, y yo lo recomiendo. Uno de esos libros que yo leí que me ayudó mucho, y eso se lo recomiendo, es el libro número 2 que vamos a hablar hoy, es El arte de cerrar las ventas, de Brian Tracy. Creo que algunos de aquí lo habían escuchado. Es un libro que está en PDF, lo pueden buscar en Google, está en Cuesta Libros, está en Amazon también, pero lo pueden encontrar en PDF también en Google. Es un libro que habla de cómo una persona en sus inicios debe manejarse, qué debe aprender, y habla de cómo cerrar las ventas en diferentes aspectos, ya sea viendo a la persona cuando los gestos que hace la persona de manera que él mismo no se da cuenta. O sea, tú ves cómo una persona va a cerrar con ademanes, cómo tú puedes provocar un cierre, cómo se debe cerrar una persona, en qué momento, cómo se hace. O sea, es una guía paso a paso de lo que es el arte de cerrar las ventas, de las ventas, qué debe hacer una persona para pasar de ser un principiante a un profesional en el arte de cerrar las ventas. Y es muy bueno, es uno de los libros mayormente vendidos, es un bestseller de Brian Tracy, yo lo recomiendo. No conozco otros libros que sean buenos de él, o sea, el único que he leído hasta ahora es ese, pero es sumamente bueno. O sea, es un libro bastante denso. Yo siempre recomiendo que las personas tomen sus anotaciones del libro, porque es un libro bastante denso y tú puedes hacer una recopilación por parte de lo que viste en el libro completo. Y es un libro que yo entiendo que es el esencial para leer cuando estás en el sector inmobiliario. Ese es el punto número 2. El número 3 es este de Grant Cardone también, La regla de los negocios. Es un libro sumamente bueno. Este libro básicamente trata de cómo la persona debe manejarse en el sentido de los bienes raíces, de cómo hacer una acción masiva, es decir, cómo manejar muchos clientes, cómo manejar el éxito de tantos clientes, de cerrar muchas ventas de manera simultáneas. Habla de que la obsesión
o una persona que sea obsesiva no es malo, ¿verdad? Porque lo que mucha gente le llaman obsesión, para él o para muchas personas que son vendedores, que se llama enfoque, disciplina, y es el arte de lograr los objetivos, básicamente eso. Entonces ahí define muchas cosas, como una persona que es o no es exitosa, o sea, el temor el temor, o sea, habla muchas cosas sumamente interesantes de lo que es el sector inmobiliario, pero mayormente se basa mucho en lo que es la disciplina y todo lo que tú debes hacer y todo lo que puedes vivir o experimentar sentimentalmente a lo que es los negocios de los bienes raíces. Aquí lo pueden ver, alrededor de los negocios, habla de cómo manejar múltiples clientes y que puedas lograr cosas que te van a pasar, el temor, el miedo, cómo sentirte si tú vas a ser exitoso. O sea, es un libro sumamente bueno y yo lo recomiendo. Es un bestseller también y yo lo recomiendo. Es el número 3. El número 4 es Rompe la barrera del no, ese de un autor llamado Chris Voss. Es un buen libro, vamos a decir. Ese libro mayormente habla obviamente de las ventas, y lo que mayormente se caracteriza es hablar de lo que es el cliente, de lo que cómo tú manejar las objeciones con el cliente, qué tú debes hacer para que eso se maneje, cómo tú debes sentirte hacia ese cliente, cómo tú manejarte hacia él en el sentido de ser un espejo hacia él, entenderlo, manejarlo y ver toda la parte de lo que es el cliente. O sea, es un buen libro. Habla de manejo habla de los 9 principios para negociar como si fuera la vida en ellos. Habla ahí de mayormente, hay 9 principios, pero dentro de ellos lo que habla básicamente es, o en general, lo que habla básicamente es cómo tú manejar un cliente. O sea, cómo manejar las objeciones, qué tú debes hacer antes, durante y posterior a eso. Eso es básicamente lo que trata el libro. Es sumamente bueno ese libro. Para los que no lo vieron, creo que todavía no lo vio, Rompe la barrera del no, muy bueno, Chris Voss. Es muy bueno. Habla de la ley del espejo, habla de cómo tú debes manejar al cliente desde el punto A hasta el final, cómo manejar las objeciones, como dije anteriormente, cómo manejar el cierre, todas las dificultades que se ven y como dije, durante y post-venta. O sea, es un libro bastante interesante que yo le podía recomendar y sí, así mismo está bien, es un libro buenísimo. Yo le recomiendo que no importa el nivel donde tú estás como asesor inmobiliario, te lo recomiendo para que tú puedas verlo. Y por último, vamos a ver el último libro, que no lo tengo a mano, pero lo tengo dentro de mi lista de libros, y es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí mismo puedo ligarlo con uno que se llama 365 tips para agentes inmobiliarios. Mira, Padre Rico, Padre Pobre, yo se lo recomiendo a las personas que estén iniciando en los bienes raíces para que entiendan la cultura de lo que es las inversiones, de cómo una persona puede, entienda cómo funciona el emprendimiento, lo que es ganar dinero, lo que es ahorrar, lo que es invertir. Yo recomiendo mucho a la gente. Hay muchas personas que tienen una falsa percepción de lo que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un tremendo libro. Robert Kiyosaki es un tremendo autor, una persona que ha logrado mucho en el tema de los bienes raíces, de las inversiones. Y yo recomiendo a las personas
no solamente el sector inmobiliario, sino las personas del sector en general, de cualquier emprendimiento, de cualquier tipo de negocio que lea Padre Rico, Padre Pobre. Y se enfoca básicamente el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de lo que pasa cualquier emprendedor, de lo que pasa cualquier persona hacia la cúspide, que es el éxito económico de la riqueza. Entonces, básicamente eso es lo que trata. Y el tipo, los tips, 365 tips para agentes inmobiliarios, es un libro sumamente bueno. Es vamos a decir, un tips por día. O sea, es 365 páginas, ¿verdad? Un tips por día. Y es un libro diario que le ayudaría al sector inmobiliario, vamos a decir, al asesor inmobiliario que está trabajando, dándole como un aliento, un tips diario de lo que es el día a día del sector inmobiliario. Y yo siempre recomiendo, y ese libro es muy bueno porque te puede ayudar a, si tú estás pasando alguna dificultad en un momento de una venta o un cierre o algo dificultoso en el sector inmobiliario, eso te puede ayudar muchísimo a sentirte mucho mejor, a comprender todo lo que pasa. Y yo veo como eso como una Biblia de aliento para las personas del sector inmobiliario. Entonces, recapitulando para atrás, a las personas que no estaban, libro número 1, Vendes o Vendes, de Grant Cardone, muy bueno, habla de las ventas, de cómo manejar productos, debes amar el producto, debes tener acción masiva, debes ser proactivo todo el tiempo. Libro número 2, hablamos del arte de cerrar las ventas, de Brian Tracy. Libro número 3, La regla de oro de los negocios, de Grant Cardone, donde podemos ver más detalladamente las acciones masivas y que tú sientes o pasan cosas dentro de ti durante el proceso de las ventas o de los negocios. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es Rompe la barrera del no. Este libro es sumamente bueno, donde habla de los principios del manejo de objeciones. Bien, y el 5 es ligado, que es Padre Rico, Padre Pobre, y 300, así mismo se llama, lo pueden buscar en Amazon, 365 tips para agentes inmobiliarios. Es un libro rojo de fondo con letras blancas, se llama 365 en blanco. 365, lo voy a poner aquí por si acaso alguien lo quiere buscar. 365 tips para agentes inmobiliarios. Entonces, básicamente eso son un tips número 5. Es el libro número 5 que yo podría recomendar. Entonces, yo le doy las gracias a cada una de las personas que se conectaron. Hoy, el live de hoy va a ser un poquito cortito, porque quería enfocarme en algo que es sumamente esencial y no quiero darle spoiler para que puedan leer los libros. Recordarles a todas las personas que están conectadas que este masterclass va a estar grabado aquí por 24 horas y los demás masterclass están en el canal de YouTube de Republic Podcast, que pueden suscribirse, darle like y ver todos los masterclass más todas las entrevistas que tenemos nosotros. Y recordando que el masterclass del viernes es muy probable que sea de 7 a 7 y media de la noche, para que puedan entender, para que puedan ver, para que no lo esperen de 6 a 6 y media, sino va a ser a partir de las 7 de la noche que vamos a hacer el live, porque tengo un evento. Estaremos en el torneo de golf de los Corales en Punta Cana, y esos torneos mayormente terminan un poquito, vamos a decir, bien tardecito, en la tarde. Entonces estaremos dando ese live especialmente ese día, un poquito tarde. Y le hago la invitación a todos que no se pierdan el live de Dame Ver el Día. No se pierdan el live. En un momento. El live del 26 de abril. Voy a traer una persona especialista en manejo de recursos humanos. Vamos a manejar servicio al cliente
especialmente en en los asesores inmobiliarios. Cómo un asesor inmobiliario debe manejar su servicio, el servicio al cliente día a día con los clientes, valga la redundancia. Es un live que va a ser muy enriquecedor con alguien que estimo mucho, con alguien que está creciendo poco a poco en la parte de recursos humanos. Tiene bastante experiencia en el sector de los recursos humanos, y invito a cada una de las personas que están aquí en este live que estén pendientes para el 26 de abril, 6 de la tarde. Venimos con ese live con Erika Tejada de Customix. Lo voy a ver para que lo vean. Erika Tejada. Lo pueden ir buscando para que se vayan familiarizando con ella. Y ese es el live del 26 de abril de este año. Y el 29 de este mes vamos a tener un masterclass hablando de lo que es voy a hablar totalmente al desnudo de todos los datos importantes de este libro de Grant Cardone. Voy a implementar de que una vez al mes el libro que haya leído, que me interese o que quiera compartir con ustedes, lo voy a desglosar durante 30 minutos o menos. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias por su asistencia. Gracias por estar aquí con nosotros, así conmigo y con todos ustedes. De verdad, gracias por el apoyo que han tenido con el Masterclass inmobiliario. Nos vemos el viernes y no se pierdan lo que viene en el Masterclass inmobiliario del 26 y el día 29. Los demás también van a estar buenos, pero hago un llamado especial por esos dos. Así que muchísimas gracias por la tarde de hoy. Que tengan excelente tarde. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.